formal. Buscamos los avales como de la IAC, que es la Asociación de Coaching Internacional, y siempre buscamos que los contenidos, digamos, pues, tengan el aval universitario. Yo, de todas maneras, me gustaría saber si Jimena y Javier nos están escuchando. Quisiera saber si es que nos escriben al chat o activan el micrófono para poder escucharles. Y, mientras tanto... Estoy escuchando. Hola, Jimena, bienvenida. Les quiero presentar a Luis Pisa. Luis Pisa es un catedrático de la Universidad de las Américas, ¿sí? Él es ejecutivo y de equipos, capacitador y consultor. Tiene 3 títulos magna cum laude de comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla, varios procesos exitosos en empresas, automotriz, financiera, departamental de lujo, funerario, salud, así como pymes, emprendedores y artistas independientes. Ha sido tutor, trainer y evaluador de más de 100 nuevos coaches. Autor del libro Coaching Humanista, Aplicaciones, Fundamentos y Herramientas de Esencia No Directiva. Coordinador de la serie Introducción al Coaching de Business Coaching School. Coach adherido al International Non-Directive Coaching Society. Es un amigo nuevo para mí, súper recomendado por nuestro líder Osvaldo Toscano, ¿sí? Tengo excelentes referencias y el tiempo que vamos haciendo relación me ha caído muy. Así que, chicos, esperemos que además de aprender algo esta noche nos pasemos bien, ¿eh? Bienvenidos y los dejo con Luis. Muchas gracias, Olfo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Yo desde San Pedro Cholula, Puebla, que es una bellísima ciudad pequeña en uno de los estados céntricos de México. Y bueno, y ustedes me imagino que principalmente de la ciudad de Cuenca y alrededores en Ecuador. Entonces, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por asistir. Les voy a pedir a los que tienen sus micrófonos abiertos en este momento si nos pueden apoyar cerrándolos para que no estemos ahorita, digamos que interfiriendo con audios y podamos tener un audio mucho mejor. Entonces me parece que ya está hecho. Nada más confírmenme, por favor, que me escuchan correctamente por medio del chat para que podamos comenzar. Si me quieren poner un OK o cualquier indicación por medio de su chat, yo sabré que me están escuchando muy bien. Entonces el chat lo puedes encontrar. Perfecto, ya me están contestando. Muchas gracias. Bueno, pues entonces comencemos. Gracias nuevamente a Olfo, gracias nuevamente a tu equipo, a todo el equipo de partners de Business Coaching School Cuenca, evidentemente a Business Coaching School y principalmente a ti que estás regalando nuestro tiempo para atender a este webinar. Antes de comenzar, yo te quiero platicar un poquito más sobre mí, un poquito más de lo que tú puedes ver ahí. Con un par de cositas nada más. Como tú puedes ver, yo tengo 3 títulos en comunicación. Esto es una licenciatura, un programa de grado de Ciencias de la Comunicación, efectivamente por la Universidad de las Américas Puebla, que a lo mejor la conoces, es una universidad importante a nivel Latinoamérica que se ubica aquí en Puebla. Y tengo un par de maestrías, una en comunicación pública y otra en comunicación digital y producción multimedia. Y yo te puedo decir que he pasado bastante tiempo estudiando el tema de la comunicación, como puedes ver ahí, no solo a través de estos programas de grado, sino también a través de otro tipo de programas como diplomados, talleres, cursos y además en la vida práctica, como mencionó Olfo, yo colaboré por casi 10 años en la Universidad justamente de las Américas Puebla, en el área de bolsa de trabajo, en el área de vinculación con egresados. Posteriormente estuve en el área consultiva, que es donde yo
llego a conocer el coaching y a partir de estar en esta área y conocer el coaching a través de Business Coaching School, yo me enamoro de este modelo. Si bien había estudiado y también di clases por varios años en diferentes instituciones, en la UTLAB, pero también en otras importantes aquí en Puebla, fue hasta que encontré esta certificación internacional en coaching ejecutivo de Business Coaching School, que yo le di sentido a todo ese conocer que venía acumulando, porque ya para ese momento era bastante conocimiento y que te puedo decir con toda franqueza que yo no le estaba sacando el provecho. Es decir, tenía un baúl repleto de ideas, conocimientos, información, del cual un muy bajo porcentaje utilizaba día con día. Y yo pensé que ese porcentaje era lo normal, hasta que descubrí por medio del coaching, que es la manera de potenciar a la gente, que podía hacer mucho más. Entonces, desde entonces, como te decía, esta ha sido mi pasión, me ha ayudado a mí bastante, como decimos acá en México, un montón, pero además yo me dedico actualmente a ayudarle a la gente a que haga lo mismo, es decir, que todo lo que tiene le pueda sacar mucho más provecho y le saque mayor rendimiento. De la misma manera me dedico, como puedes ver en esa filmina, a enseñarle a la gente cómo puede hacer esto para sí mismo, pero también para ayudarle a otras personas, de tal suerte que podamos llegar a ser cada vez más y más personas que ampliamos nuestra conciencia, nuestro campo consciente para lograr más y mejores cosas. Eso es a lo que me dedico, esto es lo que me entusiasma y por eso estoy aquí platicando esta noche contigo y espero poder compartirte pues un poquito de algún conocimiento que te vaya a ser útil en tu vida y si es que tú tengas más claro qué es el coaching, yo me daré por bien servido. Si es cualquier otra cosa de las muchas que vamos a hablar, pues yo estaré más contento. Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. Y esta pregunta es, para ti, ¿qué es el coaching? Y me gustaría que pusieras alguna respuesta breve en el chat que podamos ir, que pueda yo ir leyendo con todos aquí para saber cuál es la idea que tú tienes del coaching. ¿Qué es esto del coaching? ¿Qué te imaginas que es o qué sabes que has estudiado que es? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué has visto tú? ¿Qué es esto del coaching para ti? Pon la respuesta, por favor, una respuesta, trata de hacerla sintética para que no pasemos demasiado tiempo en este punto, pero sí que nos ayude a conocer qué es lo que tú sabes. Dice Diego, es acompañamiento. ¿Ok? Gracias, Diego. Es acompañamiento, dice Diego Maldonado. Acompañamiento y fortalecer las competencias, dice Jimena. Muy bien, Jimena. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? ¿Cuál es la impresión que tiene sobre el coaching? Llevamos dos personas que mencionan el acompañamiento y Jimena también habla de fortalecer competencias. Dice Olfo que es estructura, ética y servicio. Dice Tatiana que es seguimiento. Mira que ya empezamos a tener diversidad. Javier dice maximizar a tu equipo de trabajo. Perfecto. ¿Alguna más que tú quieras compartirnos? Vamos viendo que tenemos varias palabras clave, varios verbos que incluso son diferentes. Maximizar, acompañar. Bueno, seguimiento no es un verbo, ¿no? Pero digamos, dar seguimiento, estructura, ética, servicio, fortalecimiento de competencias. Bueno, como ves, hay una diversidad importante de definiciones. Y esto no es fortuito. De hecho, cada vez que yo pregunto a cualquier tipo de grupo de personas, ¿qué es esto del coaching? Y fíjate, aunque sean coaches, yo encuentro una gran diversidad de opiniones. Y bueno, como sabemos, cada cabeza es un mundo, pero lo que llama aquí la atención es que a veces las opiniones son suficientemente diversas como para pensar que estamos hablando de cosas hasta opuestas.
Entonces, bueno, pues para eso estamos aquí, para que yo te pueda compartir no solo mi opinión de qué es el coaching, sino una opinión fundamentada en estudios, ya que a esto me dedico, y que a lo mejor pueda complementar esas definiciones que tú me estás regalando. Entonces, el temario que yo te ofrezco para esta noche son estos 4 puntos que trataremos de abordarlos lo más dinámicamente posible y lo más rápidamente. Todos estos son contenidos que se estudian más a fondo en la certificación internacional en coaching ejecutivo. Entonces, directamente de este súper valioso programa, yo estoy extrayendo eh, las partes, digamos, de manera más sintética que creo que te pueden servir alrededor de esta hora. Entonces, primero vamos a hablar sobre estas confusiones que hay en el coaching. Después entraremos a un punto que es básico para entender qué es el coaching, que es el aprendizaje tácito, para después llegar a las diferentes corrientes y clasificaciones de coaching que existen y culminar con cuál es el modelo que tiene Business Coaching School. Entonces vamos para allá. Primero, confusiones sobre coaching. Y como te decía, si tú buscas qué es coaching, vas a encontrar un montón de definiciones. Incluso si tú vas a las asociaciones más importantes del mundo que estandarizan, vas a encontrar que hay discrepancias entre unas y otras. Y es muy simpático porque parece que todo mundo sabemos qué es el coaching, pero al mismo tiempo a la hora de definirlo, nos cuesta trabajo hasta ponernos de acuerdo. Y fíjate que cuando yo platico con la gente que no es coach, pero que algo ha escuchado de coaching, tienen opiniones distintas. Por ejemplo, hay quienes me dicen, sí, bueno, el coach es como una especie de consultor, ¿no? O sea, es la persona con la que puedes platicar y te va a ofrecer una guía, te va a ofrecer una orientación, te va a decir cómo lograr eso que no estás pudiendo conseguir en ese momento. Entonces, digamos que esta persona tendría una idea de como una especie de coach consultor. Y luego está el que podríamos llamar el coach entrenador o el coach maestro, o sea, el que te enseña a ser mejor, a ser una mejor persona, a realizar de manera más eficiente las cosas de tu vida, a generarte algún tipo de disciplina, que te deja ejercicios, te deja dinámicas y que con esto te va ayudando a mejorar de manera personal, ¿no? Este sería como el coach entrenador, que es diferente al consultor. O sea, el consultor te va a dar un punto de vista, mira, esto se arregla de esta manera, hay que usar esta técnica. El coach entrenador te iría dejando como tareas y te iría dejando ejercicios para que tú fueras desarrollando. Luego tenemos otro tipo de coach que está muy asociado al deporte. Le podemos llamar el coach motivador. Es el coach que está ahí para decirte, vamos, tú puedes, darte unas palmadas en la espalda, ve por más, dame más, no des menos que tu máximo esfuerzo, ¿no? Es el tipo de coach que te va a llevar o pretende que tú llegues a tus límites para conseguir siempre más y más y más. Y finalmente he encontrado un cuarto tipo de coach que menciona la gente, que le podemos llamar que es el coach transformacional o transformador, que trae temas bastante holísticos, cuestiones muy espirituales, que habla de distintos temas como de autoayuda, que le gusta dar muchas conferencias y seminarios globales, que es como una especie de mezcla entre psicólogo, entre persona que hace PNL, una serie de técnicas, ¿no? Y que le ayuda a la gente a salir también más motivada y como haciendo cosas diferentes. Entonces, fíjate que todos ellos hacen cosas distintas, que tal vez tienen algo en común, pero yo lo que encuentro es que la dosis de coaching que aquí podemos encontrar todavía es poca y lo que encontramos más bien es mucha consultoría, mucho entrenamiento, mucha capacitación y mucha transformación, muchas técnicas transformacionales. Si tú buscas en internet, ya haces una búsqueda en Google o en el buscador de tu preferencia,
de cuáles son los tipos de coaching, vas a encontrar también una gran diversidad. Y yo te voy a mostrar 4 ejemplos para que veas que falta esta estandarización en muchas organizaciones. Por ejemplo, hay esta primera que habla que hay 4 principales estilos de coaching, que es el ejecutivo, el de negocios, el de vida y el de liderazgo. Hay otro que ya te habla de 6, o sea, el de vida también, el ejecutivo, promete el familiar, el educativo, el legal, el empresarial. Pues ya son 6. Y luego hay otras que ya ponen 9 o que ponen más de 10. Y entonces tenemos coaching personal, coaching organizacional, coaching ontológico, ejecutivo, familiar, creativo, administrativo, para emprender, deportivo. Y bueno, así va la lista. Yo una vez encontré una lista que tenía aproximadamente 45 tipos de coaching diferentes, ¿no? Y a mí me parecía muy simpático porque yo lo que veo aquí es una mezcla de conceptos que evidentemente quien estudia la certificación le queda claro qué es qué y dónde hay repetición y a qué se refiere, pero digamos, a la persona que no lo ha estudiado, sobre todo cuando te van a ofrecer coaching y llega uno con coaching ejecutivo y otro con coaching creativo y otro con coaching organizacional, le cuesta trabajo encontrar la diferencia entre uno y otro y saber cuál es el que mejor le conviene. Entonces, yo lo que pretendo es que al final de esta plática tú tengas muy claro qué sí es coaching, cuando ya te están ofreciendo más bien espejitos, como decimos aquí en México, que significa que te estén ofreciendo algo que parece legítimo y no lo es, o que parece valioso y no lo es tanto, y cuál es el tipo de coaching que si a ti te lo fueran a ofrecer o si tú lo quisieras buscar, a ti te acomodaría mejor. Entonces, para saber eso, tenemos que aprender unos conceptos muy básicos y tiene que ver con el aprendizaje tácito como la base metodológica del coaching. Entonces, fíjate, nosotros conocemos hasta ahora 3 formas de ayuda. Yo sé que arriba dice 4. La cuarta forma va a ser el coaching, ¿sale? Pero hasta ahorita, antes de llegar al coaching, hay 3 grandes formas de ayuda. Una forma de ayuda consiste en transferir diagnóstico. Cuando yo hablo de transferir, imagínate que está el profesional de la ayuda, ¿no? Y está el cliente, y entonces el profesional de la ayuda, cuando transfiere, quiere decir que le comparte, le da, ya sea que le diga de manera oral, de manera escrita, o de alguna forma que le pueda transferir su diagnóstico. Hay una situación, él la analiza, genera un diagnóstico y con ello una propuesta de solución. Hay otra forma de ayuda que es la de transferir conocimiento. Fíjate que el conocimiento es diferente al diagnóstico. El diagnóstico consiste en revisar un montón de variables y un montón de resultados para hacer una evaluación y decir, esto es esto otro, ¿no? Todo esto se puede interpretar de esta manera y como ya sé de qué se trata, cuál es el problema, por ejemplo, entonces ya sé cuál es la solución. Entonces la solución es esta, tómate esto, consigue esto, compra aquello y eso tiene que ver con el diagnóstico, con transferir el diagnóstico. Transferir el conocimiento, por otro lado, dice, ok, tú necesitas aprender a hacer esto, yo te voy a enseñar cómo se hace y te va diciendo paso por paso cómo hay que hacerlo. Y finalmente hay la transferencia de la experiencia, que es diferente a las otras dos. Aquí simplemente se trata de decir, yo en mi experiencia resolvería esta problemática o lo haría de esta manera. ¿Cómo crees que le conocemos tradicionalmente a la forma A de ayuda, a transferir diagnóstico? ¿Quién te imaginas que es el profesional de la ayuda que transfiere diagnóstico? A ver, aventúrate a hacer una propuesta de, ¿tú quién crees? Así, de la gente que tú conoces que se dedica, mira, dice Diego, el médico. Sí, Diego, es el médico. ¿Quién más hace esto?
Si el médico, como dice Diego, pues tú llegas con un dolor que tú no has podido curarte o con alguna dolencia y le dices, yo tengo esto, te hace una batería de preguntas, tal vez te deje unos exámenes, tal vez él te revise y te dice, ah, lo que tienes es esto, te tienes que tomar aquello, ¿no? Y me han dicho, Jimena, el consultor, y me ha dicho Javier, el mecánico. Efectivamente, todos ellos, te fijas por qué es una forma ideal de ayuda, todos ellos, todos estos profesionistas, y hay más, utilizan esta forma de ayuda. Ese le vamos a llamar entonces la forma de ayuda del consultor, ¿no? No importa si es médico, no importa si es el mecánico, o no importa si es otro tipo de profesional de la ayuda, efectivamente hace lo mismo. Vienes con un problema, lo analiza y dice, lo que tú tienes que hacer es esto. Y ya sea que él lo haga por ti o te diga dónde se puede resolver. Queda claro esta forma de ayuda, ¿cierto? La segunda forma de ayuda, la de transferir conocimiento. ¿Quién transfiere conocimiento? ¿Quién te imaginas que ayuda de esta manera? Pensando en formas ideales. Un profesor, dice Diego, efectivamente. ¿Quién más te imaginas que lo haga? Un capacitador, así es, Javier. Un abogado, salvo que el abogado te vaya a enseñar cómo hacer algo. Porque el abogado puede utilizar la forma de diagnóstico, él ya sabe qué tienes y cómo se resuelve. O sea, tu caso, con qué artículo se correlaciona a tu favor para utilizarlo, digamos, ¿no? Pero podría ser que te enseñe un vendedor, etc. Muy bien. A este modelo le vamos a llamar el modelo del capacitador, el que enseña. Y finalmente, el último, el que transfiere la experiencia, ¿quién sabe quién es? Y conste que he dicho que todavía aquí no entra el coaching. Efectivamente, dice Olfo, es el mentor, el sabio. Sí, es correcto. El mentor es el anciano de la tribu, el del consejo empresarial, digamos. Es la gente que tiene todo, fíjate, incluso habla Diego de un líder espiritual. Efectivamente, es la gente que tiene una sabiduría. No necesita tener estudios, sino que sabe mucho del tema, tiene mucha experiencia en ello y te platica lo que haría, ¿no? Entonces, fíjate, no sé si esto tenga sentido para ti. Estas son las grandes tres maneras ideales de ayudar. En la vida real, en la vida práctica, digamos, estas formas se entremezclan, de tal suerte que ahora sí, lo que conocemos como un consultor podría al mismo tiempo utilizar el modelo A, B o C en diferentes momentos de su tarea consultiva con la empresa. Pero lo único que hace es ponerse diferentes sombreritos, si tú te fijas. Son como formas ideales. Y así como nos decían, tanto el vendedor como el abogado puede hacer lo mismo. Aquí digamos que hemos llegado a la raíz de la forma de ayuda. ¿Qué tienen ellos en común? Bueno, que son todos ellos expertos en el tema. Es necesario que para ser buenos ayudadores sean expertos en el tema. Y tal vez suena obvio, pero jamás contratarías a un consultor que no supiera más que tú sobre el tema. No tendría sentido, ¿cierto? Si es un consultor que no sabe, por ejemplo, de recursos humanos y tú tienes una necesidad de ayuda en recursos humanos, no vas a contratar al consultor de finanzas, por ejemplo. O sea, necesitas ser una persona experta en el tema. O no buscarías un mentor en una persona que tiene la misma o menos experiencia que tú. De hecho, no solo tiene que ser un poquito más, tiene que ser mucho más el conocimiento. ¿Sale? Bueno, todas estas formas de ayuda se basan en un tipo de conocimiento que le llamamos técnico o explícito. Este es un conocimiento que se puede articular, se puede poner en palabras, se puede codificar, lo podemos almacenar en algún lugar y por lo tanto lo podemos transferir. Y tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, es decir, un video tutorial, un webinar como este, cuando vamos a las clases, leer un manual, leer un libro, cuando platicamos con alguien y nos platica verbalmente de cómo nos puede ayudar, por ejemplo, estamos usando el conocimiento técnico. Y hasta ahorita todo lo que te platico seguro parece muy obvio y muy conocido por ti, porque efectivamente este es el agua en el que nadamos si fuéramos peces. Esto es
nuestro día a día. Lo interesante viene justo enseguida. Y parte de la siguiente premisa, que hay un conocimiento que le llamamos tácito o implícito. Este es un concepto de Chris Argyris. Y nos dice que, Chris, que este es un conocimiento que no es visible, que es muy personal y básicamente tiene la propiedad que es completamente opuesta al conocimiento técnico. Es decir, que si el conocimiento técnico se puede articular, se puede poner en palabras, el conocimiento tácito no lo podemos poner en palabras. Es ese tipo de conocimiento que quisiéramos poder explicarlo y no podemos. O sea, no encontramos las palabras para hablar de ello. Si el conocimiento técnico se puede almacenar, o sea, yo lo puedo dejar por escrito como lo estoy haciendo aquí y alguien más lo puede leer y ya puede tener ese conocimiento, el tácito no. El tácito yo no lo puedo almacenar fuera de mí. O sea, lo tengo yo lo gané con la experiencia, yo lo gané con los años, con los errores, pero curiosamente no lo puedo transferir. Y es lo que pasa en muchas empresas, por ejemplo, que tienen situaciones de sucesión familiar, que no importa que sea el padre que quiera pasar el conocimiento al hijo, no logra hacerlo. Por más que le diga, por más que quiera enseñarle con el ejemplo, no logra pasarle todo el conocimiento que tiene y que él considera que sería necesario para que el hijo pudiera tomar la batuta, tomar la estafeta. Entonces, fíjate qué importante es este conocimiento, porque es un conocimiento que nace de adentro de la gente y que está adentro y no lo podemos sacar. O sea, lo podemos actuar, lo podemos hacer, podemos tratar de hablar de ello, pero no podemos transferirlo fielmente. ¿Te puedes imaginar qué tipo de cosas en la vida son tácitas? Y te voy a poner un ejemplo de lo técnico. Imagínate que saber hacer una macros en Excel es conocimiento técnico. Entonces tú, si quieres transferir ese conocimiento, tú le enseñas a la persona incluso podría leer un manual, podría leer el tutorial de su Excel, podría ver un tutorial en YouTube, podrías tú enseñarle a un lado, es decir, hay muchas maneras donde está almacenado el conocimiento y por lo tanto se puede transferir. Y si la persona lee el tutorial, ve el video o te escucha y lo ensaya, entonces sabrá hacer la macros como tú la sabes hacer. Ese es un ejemplo de conocimiento técnico. ¿Puedes darme un ejemplo de conocimiento tácito que se te ocurra? ¿Qué te imaginas que es un conocimiento que tú tienes, pero que no puedes transferirle a la gente, por más que trates de hablar de ello? ¿Se te ocurre? ¿Te habías puesto a pensar en esto? Que tal vez tú tienes conocimientos que no es por falta de habilidad ni de vocabulario. Dice Diego, el don de gentes. Sí, va por ahí, Diego. ¿Qué otro se te ocurre que podría ser un conocimiento tácito? Un conocimiento que solo tú tienes, que tú has desarrollado, pero que no puedes transferirlo, por más que hables de ello. ¿Uno más que se te ocurra? Te voy a dar una pista. ¿Qué tal el andar en bicicleta? Piénsalo. Si tú sabes andar en bicicleta y le platicas, digamos, a tu hijo o a tu hija pequeños que nunca han andado en bicicleta, todo lo que se requiere para hacer bicicleta, por más que tú le des una clase de 2, 10 o 20 horas, es hasta el momento en que se sube a la bicicleta que va a aprender a hacerlo, ¿cierto? Y de hecho, se va a caer. De hecho, no vas a ver. O sea, no importa la cantidad de tiempo o de conocimiento técnico que tú le quieras transferir, esto no va a hacer una diferencia para que la persona ande en bicicleta mucho más fácil. Imagínate que alguien te diga, hacer una pirueta. Nosotros le llamamos en México un mortal, ya sabes. Este brinco donde das una vuelta en el aire y vuelves a caer de pie. ¿Cómo puedes enseñarlo esto técnicamente? Bueno, se vuelve muy difícil. Es algo que la gente tiene que experimentar. De la misma manera, los deportes, por ejemplo. Piensa tú que hasta ahorita a esto le estábamos llamando don. O sea, es que dices, es que hay gente que tiene el don de la pintura, del dibujo o del deporte o el don de gente, ¿no? Pero realmente ahora sabemos, porque se ha estudiado, que es un componente del conocimiento que todos los seres humanos tenemos.
María Luisa Yazbek nos pregunta, hola, pregunta, ¿una corazonada que yo he aprendido, que tengo, es conocimiento? Es muy posible que sea conocimiento. Depende del grado de conciencia que tú hagas sobre esa corazonada, es decir, que tú puedas relacionarlo con un conocimiento previo aprendido, una experiencia, o que conecte con tu intuición. Las corazonadas tienen mucho que ver con la intuición, y la intuición es una forma también de conocimiento de los seres humanos. Pero la intuición también es totalmente, tiene que ver con el conocimiento tácito. Porque si quieres decirle a la gente cómo debería de ser más intuitiva, es muy difícil, simplemente hay que serlo. No sé si me explico, María Luisa, es igual que ser espiritual, por ejemplo. Si le quieres decir a la gente cómo, o sea, dejarle una lista de tareas para ser más espiritual, normalmente no solo no lo vas a lograr, sino que la persona va a hacer completamente las cosas distintas. O sea, la espiritualidad se tiene que vivir igual que las corazonadas, hay que sentirlas, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo esto transferirlo. Ahora, hemos hablado ahorita de deportes, de habilidades psicomotrices, de estas cuestiones más sentidas, más intuitivas o espirituales, pero te lo voy a llevar a términos prácticos, al mundo ejecutivo, porque de esto es la certificación. El emprendimiento, fíjate, el emprendimiento es esencialmente tácito. ¿Y por qué te digo que es esencialmente tácito? Pues porque si fuera técnico, cualquier persona que va y cursa un programa de alta dirección, de emprendimiento, de empresas familiares, de franquicias, o sea, cualquiera de estos, ya sabría cómo ser un gran empresario, ya que en estos cursos normalmente estudias a los mejores, y no solo los mejores de la región o del país, sino del mundo y de la historia. Y luego, ¿cómo explicas que hay gente egresada de las mejores universidades de estos programas de negocio que quiebran o que terminan trabajando en otra cosa porque no fueron buenos empresarios, a pesar de haber invertido mucho tiempo y mucho dinero en ello? Y por otro lado, tienes gente egresada de programas de universidades mucho más modestas, que cuestan tal vez la 10ª parte de las prestigiosas, y aquí tienes grandes empresarios. Entonces, si te fijas, no está totalmente en el programa, es como enseñarte cómo andar en bicicleta, ¿no? Te pueden dar buenos tips, pero el emprender es totalmente tácito. Igual el liderazgo, igual el ser un buen padre, una buena madre, por ejemplo, este tipo de cosas tienen que venir de adentro. Y aquí hemos llegado al punto que mientras el consultor, el capacitador y el mentor son todos expertos en el tema, el coach, que se enfoca en desarrollar el conocimiento, el aspecto, el componente tácito de la gente, él es experto en autoaprendizaje. Y esta es la primera cosa importante hacia nuestra definición de coaching. Que el coach no es un experto en el tema que tú tienes. De hecho, es mucho mejor que el coach sea un gran ignorante sobre lo que a ti te está pasando. No es necesario que lo sepa, no es necesario que haya pasado por ahí, porque él no te va a decir ni cómo se resuelve, ni qué es lo que él haría, ni te va a enseñar cómo lo resuelves tú, ¿no? Ni lo va a resolver por ti, sino que va a promover que tú lo hagas por ti mismo. Hasta ahorita se entiende esta diferencia de cómo el coach es una cuarta forma de ayuda distinta a las demás. Voy a tratar de dejártelo un poco más claro con este esquema. Fíjate, por un lado tenemos el eje tiempo para aprender, y por el otro, y en esto tenemos dos extremos. Hay tiempo suficiente para aprender o hay tiempo insuficiente para aprender. Y por el otro tenemos el tipo de conocimiento, ya vimos, hay un tipo de conocimiento técnico y otro tácito. Y vamos a ver las combinaciones. Cuando tienes necesidad de conocimiento técnico, es decir, es un conocimiento que ya existe, alguien ya lo descubrió, además está almacenado en algún lugar, se puede transferir, y no tienes tiempo para aprender, es decir, no tienes tiempo para equivocarte, el ensayo y el error, como cuando andas en bicicleta, entonces lo que necesitas es el asesoramiento o la consultoría, alguien que te transfiera diagnóstico, el modelo A. Por otro lado, si sí tienes tiempo para aprender,
pero lo que tú quieres resolver se resuelve con conocimiento que ya existe, entonces es el B, es la formación, ¿no? La capacitación. Ahí se te transfiere conocimiento. Por otro lado, si no tienes tiempo para aprender, pero la problemática que tú tienes no está ahí afuera, sino que tú tienes que generarla, ahí es donde vas al mentor. Ahí se transfiere la experiencia y te dirían, mira, digamos, María Luisa, yo no sé cómo le vas a hacer tú. Yo lo que haría es esto, te dice ya sea tu padre, tu abuelo, tu madre, tu abuela, o tu ex jefe, o un profesor al que admiras mucho, o sea, una persona que tú sabes que tiene el conocimiento, te dice, yo no sé tú qué vas a hacer, yo lo que haría es esto, y a partir de esa respuesta, tú generas la propia. Esa es la mentoría. Y llegamos entonces justo al lugar que nadie de esos tres estaba abordando, que es cuando tengo tiempo suficiente para aprender, al mismo tiempo tengo tiempo suficiente para aprender y además necesito generar yo la respuesta a algo que yo no puedo googlear, o sea que lo que yo tengo no se resuelve haciendo una búsqueda en Google, ni contratando un capacitador, ni un consultor, ni un mentor, ahí es donde recurro al coach. Por lo tanto, el coach usa una forma distinta de intervención. Esa forma le llamamos la no directividad, y esto es todo un tema, de hecho es el tema de coco para muchos coaches, para ciertas líneas es más o menos importante, para la línea que yo enseño y ejerzo es muy importante, y lo dejaremos para otra ocasión, o si así lo quieres, para la certificación. Dice Diego que si podríamos disponer de la presentación, con todo gusto, Diego, yo haré llegar a Olfo y además la estamos grabando. Si tú quisieras la grabación, también solicítala y con todo gusto te la haremos llegar. Yo normalmente este tipo de webinars gratuitos los pongo en mi canal y hay otra serie de webinars que puedes consultar donde, por ejemplo, ya hablamos de la no directividad y de otras cosas. Con todo gusto. No hay de qué agradecer, Diego. Entonces, fíjate, ¿te fijas cómo el coaching tiene un lugar distinto, un lugar diferente? Y fíjate la importancia y la implicación que tiene esto. Es decir, el coaching no viene a quitarle el lugar al consultor, ni al capacitador, ni al mentor. Viene a agarrar un lugar que nadie estaba ocupando, un lugar que estaba huérfano. Esto es lo interesante. Es decir, aquella gente que acusa al coach de que, esto solo es una moda, antes se ponía consultor y ahora le tachó consultor y ahora se pone coach. Aquí yo te he explicado por qué no es así, por lo menos desde esta línea. No dudo que hay otras escuelas que enseñan el coaching como si fuera consultoría, o como si fuera formación, o como si fuera mentoring. Pero aquí en Business Coaching School y lo que yo enseño, te enseñamos al coach desde esta no transferencia de información, esta no enseñanza, sino que permite el aprendizaje. Y bueno, aquí hay algunas condiciones necesarias para poder elegir coaching. Fíjate, con esto nada más lo que te quiero enseñar es que el coaching no sirve para todos, ni para todo, ni en todo momento. Es decir, no pretendo decirte que el coaching es mejor que la consultoría. Ya dije que si la respuesta a tu problemática ya existe y no tienes tiempo para aprender, recurre al consultor. Va a ser mucho más efectivo. Por ejemplo, lo que te decía, ¿necesitas tú aprender cómo hacer una macros en Excel? Vete con un capacitador, no vayas a un coach. Vas a perder tiempo y dinero. Y puede ser que hasta no sea muy disfrutable. Pero si la respuesta ya está ahí, pues ve con ellos. Si no está ahí afuera, entonces no vayas con el capacitador, porque entonces te van a querer dar respuestas genéricas que no van a aplicar para ti. Te regalo mi definición de coaching. El coaching es un proceso conversacional de soporte o de ayuda. Hoy esta es una definición fresquecita que traigo incluso de hace unas horas, que platicaba con el coach Pepe del Río, que es el presidente de la International Association of Coaching, una de las dos organizaciones mundiales más importantes de coaching y de la cual Business Coaching School es licenciataria.
platicaba yo con Pepe y él me decía por qué le gustaba más la palabra soporte que ayuda, y a mí me gustó también su explicación. Entonces, en vez de ayuda ahora pongo soporte, simplemente porque en la ayuda, digamos que mentalmente la gente espera que tú le des algo, y en el soporte como que es simplemente para que tú te apoyes y tú hagas el esfuerzo, que es la filosofía coaching. Y bueno, aborda el componente tácito del que ya hablamos, donde se trabaja pues la conciencia, la responsabilidad y la confianza. Todos estos son grandes temas a abordar que no son materia de este webinar, pero hay muchísimo contenido dentro de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que buscan? Es lograr un mejor desempeño. Y un mejor desempeño para que tú logres los objetivos que para ti sean significativos y que no estabas alcanzando, sean del lado laboral o sean del lado personal. Y a final de cuentas, incluso lo laboral, pues, forma parte de lo personal. ¿Cómo ves? ¿Te ha ayudado a entender un poco más claro qué es el coaching, para qué sirve y cómo se distingue de, por ejemplo, la consultoría, la mentoría y la capacitación? Mira, hemos hablado, obviamente, pocos minutos, un poco más de 30 sobre esto. La idea no es que tengas una profundidad, pero simplemente que tú puedas distinguir que el coaching es distinto a estas otras formas de ayuda. Dice María Rosa, sí, está claro. Perfecto, entonces digamos que hemos logrado el primer objetivo con María Rosa al menos. ¿Alguien no lo tiene muy claro y que quiera hacer alguna pregunta o tiene una duda? ¿No? Porque yo lo que te estoy proponiendo es que el coaching es algo diferente a las otras formas tradicionales, de tal suerte que si tú ya eres un capacitador o una consultora o tienes mucha experiencia y la haces de mentor, entonces al tú estudiar coaching estarías aprendiendo algo nuevo y diferente, no más de lo mismo que ya sabes. Es decir, te ayudaría a abordar una temática que hasta ahorita te va a ser muy difícil abordar con estas otras tres. Ok, para terminar, te voy a hablar ¿te acuerdas que te mostré muchos tipos de coaching? Vamos a clasificarlos rápidamente para que a la siguiente que te vayan a ofrecer coaching, tú ya sepas por lo menos hacer las preguntas correctas que te digan si la persona sí sabe de coaching o solo está vendiendo espejitos. Entonces, fíjate, hay tres grandes corrientes de coaching. La primera le vamos a llamar estadounidense o pragmático. Y yo le estoy poniendo lugares geográficos, como puedes ver, son los Estados Unidos de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Principalmente porque ahí es donde los pioneros de estas corrientes desarrollaron este estilo de coaching, y digamos que son diferentes evoluciones del coaching, ¿no? Entonces yo te lo voy a sintetizar. En Estados Unidos, como es la naturaleza además muy norteamericana, está muy enfocado a los resultados. Entonces es un tipo de coach que se adaptó al medio para lograr los mejores resultados en el tiempo necesario, tiempo corto o tiempo largo. Y es esta relación de soporte y motivación que puede incluso integrar otras disciplinas. Luego tienes el modelo sudamericano u ontológico, que es más bien una postura filosófica de qué es el ser humano, qué es la realidad. Ahora se le ve de una manera más no metafísica, sino más relativa, ¿no? Más en constante movimiento, es decir, que una persona se puede diseñar a sí mismo y rediseñar a través de su lenguaje, y que la solución a las problemáticas es lo que llaman el desplazamiento ontológico o el cambio del observador. Todos estos, como te imaginarás, son temas bastante profundos, que no es la idea que los veamos a cabalidad ahorita, simplemente mencionarlos. Si participas de la certificación, ahí con mucho gusto podemos platicar mucho más. Lo que busca este tipo de coaching es la transformación del ser. No tanto el resultado como el norteamericano, sino que la persona sea diferente, se transforme, ¿no? Y finalmente tenemos la corriente humanista europea o no directiva, que no dirige, no es de que no participe con directivos de empresas. De hecho, funciona muy bien con los directivos porque ellos son los más expertos
en lo que tienen que hacer y les gusta muy poquito que les digas como ayudador qué hacer. Entonces, es contradictorio aparentemente, pero tú piensas que cuando digo no directivo, bueno, perdón, que dice directivo, cuando digo no directivo, me refiero a que este tipo de coach no dirige, sino que la dirección de toda la ayuda, de toda la sesión, la tiene justamente el cliente. Muy bien, ahora está, corregido está. Entonces lo que busca es aumentar el desempeño a través del aprendizaje tácito, es decir, de aprender por sí mismo, el aprendizaje que viene de dentro, no de fuera, y de la toma de responsabilidad. Y te comparto una clasificación que he hecho. Por un lado, cuando te vengan a ofrecer cualquier tipo de coaching, tú preguntas, oye, ¿qué corriente es el coaching? ¿Es un coaching pragmático estadounidense o es ontológico o es humanista? Si la persona no te sabe decir qué tipo de corriente es, entonces tú fíjate qué es lo que quiere lograr. Si está enfocado a los resultados, sabrás que es norteamericano o pragmático. Si dice, no, bueno, es un tipo de coaching que, si no te sabe decir si es ontológico o no, pero que busca la transformación de la gente, es el ontológico o sudamericano. Y si lo que busca es que tú aprendas por ti mismo sin que te enseñen, estamos hablando del humanista. ¿Hasta ahí ok? Entonces primero tienes la corriente con esos tres enfoques. Y luego tienes los objetivos que pueden ser personales o profesionales, es decir, enfocados hacia ti, hacia el ser, ¿no? Hacia la persona o hacia su trabajo. En cualquiera de ellos dos, vas a tener que puedes participar con una sola persona o con un grupo o con un equipo. Y seguramente tú tienes esa distinción que el grupo es mucha gente que trabaja tal vez en el mismo lugar, pero que sus resultados no dependen de uno o del otro, no tienen una meta en común. Y el equipo sí. El equipo tiene una configuración y unas interrelaciones que hace que se necesiten y que puedan generar sinergia. El grupo no puede hacerlo. Bueno, y entonces fíjate cómo el nombre comercial, ahí sí está ya toda la lista y podríamos englobar los más de 40 tipos de coaching que yo te decía, pero en realidad nada más estamos hablando de 3 sencillas corrientes que de acuerdo a su metodología se pueden aplicar ya sea a lo personal o a lo profesional y al mismo tiempo a una persona o a más de una persona. Pero además, si ese tipo de coaching lo combinas con otra disciplina, por ejemplo, con la programación neurolingüística, pues ahí tienes el coaching con PNL. O si lo combinas con terapias psicológicas, pues ahí tienes, por ejemplo, el coaching transpersonal, el coaching con Gestalt o el coaching con análisis transaccional. O con la teoría de sistemas, pues ahí está el coaching sistémico. Bueno, hasta con equinoterapia ya lo han combinado y tienes el coaching con caballos, ¿no? Que es la combinación ya sea del enfoque pragmático o del enfoque ontológico. He de decir que dentro del coaching humanista, por lo menos en el que yo me especializo hasta este momento, que es el coaching no directivo, no hace mezcla con otras formas de ayuda, sino que tiene su propio cuerpo metodológico que es suficiente para lograr los resultados, los cambios y el aprendizaje en la persona. Pero bueno, eso será tema, eso sí ya no de un webinar, sino de la certificación. Entonces, concluyo con cuál es el modelo de todo esto que yo te platiqué. ¿Qué es lo que hacemos en Business Coaching School? Bueno, creemos que la mejor manera de atender las necesidades del mercado es lo siguiente. Usar la base del coaching europeo no directivo, es decir, esta filosofía de que el coach no está para enseñar, sino para permitirle a la persona que aprenda por sí misma, y la combinamos con las maestrías de la International Association of Coaching, de la cual ya hemos hablado, que son 9 maestrías, 9 actitudes de excelencia que ellos han estandarizado a nivel mundial para los coaches, los mejores coaches, ¿no? Son 9 maestrías que se aprenden y esto nos da resultado un coaching de acción. En otras palabras, si combinamos las metacompetencias del coaching no directivo, que es lo que te permite llevar toda una conversación sin tú transferirle información, ni conocimiento, ni experiencia a la persona, usando las 9 masteries
y utilizando algo que no hemos mencionado, que es el modelo Grow, que es un modelo conversacional súper efectivo, entonces es donde logras tú potenciar a la gente desde dentro de sí mismo y no desde lo que tú crees que es lo mejor para ellos. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, ya te lo dije, un consultor o un mentor o un capacitador solo pueden trabajar en las circunstancias y temas de las cuales son expertos. Un coach no. Un coach es experto en autoaprendizaje. Entonces, mientras la persona tenga el verdadero deseo de aprender y mejorar, el coach puede ayudarle a cualquier persona a que logre sus metas. Fíjate, esto te abre un campo de mercado increíble. Estos son algunos de los recursos que yo he utilizado para esta presentación y me gustaría dejar un espacio de unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Puedes activar tu audio si así lo deseas o puedes dejar la pregunta en el chat. Cualquier duda que tengas, ¿qué te quedó claro? ¿Con qué te quedas? ¿Qué no te quedó tan claro y te gustaría que tal vez lo resolviéramos, perdón, en este momento? ¿Qué te gustó? ¿Qué quieres preguntarme? Dice Eltin, si el coaching es fundamentalmente experiencias adquiridas en el curso, ¿se base o enfoca en ello? No, fíjate, Eltin, que yo mencionaba que no es experiencias adquiridas, eso sería la mentoría. El coaching de lo que se trata es que podamos hacer una conversación, digamos, tú y yo, siendo yo el coach, y que yo, a pesar de no saber nada de lo que te ha pasado y yo nunca haber pasado por la circunstancia que tú tienes, al conversar a ti se te ocurran nuevas y mejores ideas que se te hubieran ocurrido si no hubieras platicado conmigo. Y por ejemplo, en la certificación nos remontamos hasta Sócrates. Seguramente recuerdas a Sócrates en las clases de filosofía del bachillerato, que él hablaba de la mayéutica y que era este arte que él ejercía. Mayéutica, como sabemos, es alumbramiento, y que él daba luz a ideas de la gente sin él tener esas ideas, sino permitiendo mediante preguntas y reflexiones que la gente se diera cuenta por sí misma de cosas que estaban hasta ese momento ocultas. Es un experto en que la gente descubra, ¿no? que le quite algo que cubre para iluminar, para que las cosas sean más claras. En otras palabras, el coach no enseña, el coach tampoco platica de sus experiencias, el coach no diagnostica, el coach ayuda a la gente a que reflexione, a que piense mejor y a que encuentre las respuestas por sí misma. ¿Cuáles respuestas? El coach no lo sabe. De hecho, no tiene una agenda, no tiene una propuesta de solución, sino que permite que la gente aprenda por sí misma. No sé si he sido suficientemente claro. Si no, con todo gusto ahondamos más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dice Jimena, ¿cómo puedes trabajar en la conciencia? Qué pregunta tan interesante, Jimena. Fíjate, la conciencia nosotros la definimos no como una cosa esotérica, sino simplemente con la capacidad que todos los seres humanos tenemos de darnos cuenta. Entonces todos nos damos cuenta de algo. Ese es nuestro campo de conciencia. Hay cosas que tenemos inconscientes y cosas que tenemos subconscientes, es decir, cosas que no nos estamos dando cuenta. A la hora de que platicamos, y sobre todo que el coach ofrece preguntas a su coachee, esta conciencia se expande un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y es como si a un cuarto oscuro primero lo iluminaras con un encendedor y después lo iluminaras con una gran lámpara y se viera todo mucho más claro. ¿Qué es lo que va a ver el coachee? Todo aquello que tenga dentro, no lo que tenga el coach. O sea, no vamos a ver la mente del coach, ni la experiencia del coach, ni el conocimiento del coach. Vamos a echar luz hacia adentro, hacia las ideas propias, porque resulta que la mayor parte de nosotros tenemos las respuestas adentro. Pero aunque no las tengamos, tenemos toda la capacidad de crear esa respuesta o de buscarla. Lo que a veces nos falta simplemente es expandir esta conciencia. Y repito, ¿cómo lo hace el coach? Bueno, la metodología muy particular de Business Coaching School es retomar
lo mejor de la escuela humanista, que se especializa en el autoaprendizaje, de la escuela norteamericana pragmática con las IAC Coaching Masteries, de lograr que la gente llegue a resultados extraordinarios, de aumentar su potencial, acompañar para el potencial, y el modelo Grow, que también corresponde a la escuela europea, que es un modelo conversacional insuperable. Dice María Luisa, el indicador para saber que vamos a buen ritmo como coaches, ¿cuál sería? ¿Los insights? Lo pregunto porque el gerente, el propietario del negocio, quiere ver resultados. Fíjate, yo te puedo compartir lo siguiente desde mi experiencia, María Luisa. Yo cuando inicio un proceso de coaching, yo lo que me comprometo es al autoaprendizaje, porque yo estoy principalmente enfocado hacia la escuela humanista, ¿no? Pero también en la certificación vas a tener profesores más enfocados en la escuela norteamericana que se apoyan más en los resultados tangibles, ¿no? Y que tienen otro tipo de herramientas para ir más rápido que en el proceso de autoaprendizaje. Es decir, que sí hay un poquito de enseñanza o intervención. Por lo tanto, un coach desde la corriente humanista, para saber que va bien en las sesiones, siempre sería preguntar al final de la sesión, en esta conversación que tuvimos, ¿qué fue nuevo? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué cosa no sabías antes y que ahora la sabes? Este puede ser un gran indicador porque estás enfocada hacia el aprendizaje. Pero no solo esto, sino ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Cómo cambia esto el escenario? ¿Cómo te acerca a tus metas? Entonces, a final de cuentas, tú lo que entregas es un informe, primero, de aprendizajes, pero segundo, de acciones diferentes para llegar al resultado, ¿no? Pero fíjate que lo que te estoy mostrando en el tipo de intervención a ti te puede dar a priori, digamos, ya no como coach, sino como facilitadora, mejores herramientas y argumentos para decir, mira, lo que me están pidiendo ahorita no se resuelve con coaching. Esto se resuelve con capacitación o con consultoría o tengo que hacer un mix. Entonces, al mismo tiempo que llevo un proceso de coaching, tal vez otra persona de mi equipo lleva algo de consultoría, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante estudiar este modelo de coaching ejecutivo que te va a permitir utilizar las herramientas necesarias para llegar a los resultados deseados en el tiempo requerido y saber qué no se puede hacer con coaching y qué sí. Espero haberte contestado. Jimena me pregunta que cómo podría poner un ejemplo. ¿Me quieres repetir de qué quisieras un ejemplo? ¿De cómo aumentar la conciencia? Suponiendo que es de cómo aumentar la conciencia, normalmente la pregunta sirve mucho para eso. Ahora, ¿qué tipo de pregunta? Nosotros no manejamos preguntas poderosas en el entendido de que no hay un listado de una combinación particular de palabras que detone en la persona un cambio significativo, sino las preguntas que hacemos les llamamos preguntas enfocadas. Entonces, todas las herramientas que yo te puse en el modelo, que les vamos a enseñar en la certificación, es lo que le permite a la gente tener lo que llamamos un insight o una reflexión. Ahorita, mira, te voy a poner un ejemplo. Una persona, un coaching, estábamos en la primera sesión definiendo su objetivo de proceso, o sea, lo que quería lograr al final de la intervención de coaching, y como suele pasar con algunos coaches, me empezó hablando en términos metafóricos. Entonces me dice, yo en esta empresa me siento como un armadillo. No sé si existe ese animalito en Ecuador también o si le llamen igual, pero total, el armadillo es como una especie de marsupial o roedor que tiene el lomo como un caparazón y que cuando se siente amenazado se hace bolita, ¿no? Y se pone durito, así. Entonces me decía, yo soy como un armadillo y aquí todo, porque siento que todo el mundo me quiere atacar. Entonces yo me hago bolita, ¿no? No veo a nadie, me cubro en mí misma y saco la parte dura de mí. Y entonces yo le pregunté, ok, tú te sientes como un armadillo, ¿cómo qué animal te gustaría sentirte al final del proceso? ¿No? Fíjate que estamos diseñando un objetivo. ¿Qué haría el consultor? El consultor tal vez no le haría mucha importancia a esta metáfora y si diría directo, no, pero vamos por algún indicador
que me diga que tus habilidades interpersonales mejoraron, ¿no? Como hazme un objetivo SMART. No, yo le pregunto utilizando, o sea, permitiéndole que abone sobre su proceso mental, ¿cómo te gustaría sentirte al final del proceso? Y me dice, como un lobo. Ah, y le digo, ¿te gustaría sentirte como un lobo? ¿Y qué características te gustan a ti del lobo? Y ya me empieza a decir, no, pues está en manada, se protege con el resto de la gente. Parece que alguien puso un video en este momento. Es fuerte, es temerario, no le teme a nada, es valiente, ¿no? Impone respeto. Y entonces con todo esto que me dijo, entonces yo le pregunto, ok, ¿y cómo serían todas estas características dentro de la empresa? Y empieza a hacer las relaciones ya muy puntuales. Todo esto, yo no le estoy proponiendo nada, no le estoy enseñando nada, solo le estoy preguntando, como te puedes dar cuenta, pero provoca en este cliente una serie de reflexiones que le dejan más claro hacia dónde quiere ir y cuáles son los valores que quiere. Preguntan también, ¿cómo esta certificación me apoya a mejorar mis resultados profesionales, financieros y los de mi empresa? Voy a ir cerrando, yo sé que hay muchas preguntas, pero voy a tratar de ir cerrando por respeto al tiempo de todos ustedes. Mira, esta certificación, voy a hacerla de mentor un poquito. Yo no sé cómo te va a servir a ti porque va a depender del empeño que tú le pongas a la certificación. Te voy a decir cómo me sirvió a mí. Yo te dije al inicio que de mis 3 títulos, que fueron bastantes años, más alrededor de 10 años de estudio, y no te cuento el dinero que me costó, de estudios, fue hasta que cursé esta certificación, que en comparación a todos estos estudios tenía un valor realmente simbólico, digamos, o sea, mucho menor, fue hasta ese momento que yo pude entender cuál es el proceso que yo tenía, o sea, las capacidades internas que yo tengo como ser humano para lograr mis cometidos, para ir hacia la acción, ¿no? Hoy yo te puedo decir que yo vivo plenamente de esto, o sea, yo me dedico, yo soy dueño de mi tiempo, yo trabajo la mayor parte del tiempo desde mi casa porque tengo coaches en cualquier parte de Hispanoamérica, entonces trabajamos desde la computadora, pero también aquí en México, pues yo luego viajo. Bueno, pues ya estoy yendo con ustedes hacia Ecuador y estoy muy contento por ello la próxima semana y definitivamente a mí esta certificación me ayudó a cumplir mis objetivos profesionales, financieros. Hoy mi hora vale 5 veces más de lo que yo cobraba por ella en otro momento y ahora yo soy mi propia empresa. Ahora, tal vez tú no quieres dedicarte al coaching como yo, pero estás en tu empresa y tú quieres que tu gente funcione mejor. Bueno, esto te va a ayudar a dejar de controlar tanto y empezar a darles las herramientas para que ellos sean más autogestionados. Y esto vale muchísimo en tu empresa, porque tu tiempo es oro y si tu tiempo lo pasas diciéndole a la gente qué hacer y cómo se hace, en vez de enseñarles a que ellos aprendan cómo se hace, hay un cambio radical, ¿no? Si no lo haces, estás dejando de ser una empresa que aprende por una que dirige nada más. Y voy por las últimas preguntas. Me pregunta José Carmen Padilla, ¿cómo hacer que el coachee tenga credibilidad en el coach? Bueno, yo te puedo decir cómo yo lo hago. Primero, yo soy sincero en qué puedo y qué no puedo hacer. Tengo una serie de instrumentos que a mí me respaldan, es decir, tengo por ahí un par de libros, está mi website que me da un look profesional, tengo otros clientes con los que le ofrezco a mi coachee que pueda hablar. Yo todo esto te lo hablo al inicio del proceso, cuando no nos conocemos todavía. Ahora, dentro del proceso, siempre hablo con la verdad, siempre generamos un acuerdo de confidencialidad que firmamos juntos, donde yo me muestro hasta vulnerable con la persona, es decir, yo pongo en mi acuerdo que si yo llegase a fallar con cualquiera de los puntos de confidencialidad ahí, yo estoy dispuesto, yo me someto a perder incluso mi titularidad como coach. Es decir, yo pongo el corazón en la mano, como decimos acá, ¿no? Y también, si hay algo que yo no sé hacer o no puedo hacer, yo también así lo hablo con el coaching. Y yo le digo, mira, aquí ya no te puedo ayudar,
tal vez conozco a alguien que sí lo pueda ayudar y si no, pues vemos qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, la credibilidad yo creo que viene de dos lados. Por un lado es la confianza y por otro lado son los resultados palpables, la evidencia. Si tú puedes eh, generar confianza con la persona y al mismo tiempo mostrarle resultados, entonces el coach va a creer en ti. Pero lo más importante, yo te diría, José Carmen, es que tú logres que el coach crea en sí mismo, en sí misma. Eso es todavía más importante, porque puede creer en ti, pero puede estar esperando que tú le salves. Y de eso no se trata el coaching. Lo primero es que el coach debe creer en sí mismo. Muy bien. Entonces, ya estamos llegando hacia el final. Creo que ya tenemos las preguntas respondidas. Y en este momento me gustaría cederle el habla, el audio, a mi nuevo amigo, como así nos presentó Olfo, para que les platique brevemente de qué estaremos haciendo la próxima semana allá en su bella ciudad de Cuenca. Y entonces, Olfo, todo tuyo, te pongo esta diapositiva. Ya te activé el audio. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho. Amigos todos, espero que les haya gustado pasar este tiempo con nosotros, les agradezco. Sé el esfuerzo el esfuerzo adicional que representa estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me queda invitarles a la certificación de coach ejecutivo en Cuenca. Mi experiencia, yo empecé con el tema del coaching, los primeros estudios, las primeras certificaciones hace como unos 14 años. Yo no trabajo de coach, mi negocio es una constructora, más el coaching es un antes y un después en mi carrera. O sea, los resultados grandes realmente, algunos de ustedes que están escuchando me conocen, fue a partir de los procesos de coaching. Eh, Como sabemos, bueno, como yo he visto, fuera de Cuenca, no hay empresa importante, no hay un ejecutivo importante que no tenga un coach. O sea, es una práctica diaria y común. Y qué mejor que hacerlo en Cuenca, con Business Coaching School, una escuela formal con presencia en tantas ciudades, ¿sí? Con instructores con currículums tan grandes, tan buenos. La idea es esa, amigos, compartir coaching de manera realmente formal y profesional, con aval de IAC, con aval de universidad, en nuestra hermosa ciudad. Me encantaría que nos acompañen. Empezamos el 1 de junio. Es una certificación con 130 horas, ¿sí? Tenemos 3 módulos. El primero en junio, en julio y el siguiente en agosto. Tenemos horas de práctica. Todo esto hacemos dentro del salón de posgrados de la universidad y me encantaría que nos acompañen. Les doy las gracias nuevamente y listo, reúnanse con quien los invitó. Les invito a ser colegas nuestros. El precio en Cuenca bueno, el precio de la certificación es $3,600 masiva, pero en Cuenca por lanzamiento le estamos haciendo un promocional de $3,000 masiva. Tenemos todas las tarjetas de crédito y estamos a las órdenes para lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Pues me queda una vez más el placer de agradecerles a todos. Gracias, Olfo, gracias a todo tu equipo y sobre todo, pues gracias a ti que estuviste hasta este momento acompañándonos. Espero que esa promesa del inicio de que te lleves al menos una cosita más, que tengas hoy más claro qué es el coaching y qué no es el coaching y cómo poder distinguir de los diferentes tipos de coaching se haya cumplido. Si te llevaste más que eso, pues yo estoy todavía más contento. Y si me das la oportunidad de que nos veamos en la certificación, pues me encantará ahora conocerte en vivo. Toda la información, ya saben, con Olfo y su equipo. Yo les mando un fuerte abrazo desde San Pedro Cholula, Puebla. Nos vemos la próxima semana allá en Cuenca. Un abrazo. Te esperamos. Otro abrazo. Chao, chao.